Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer, como no puede ser de otra manera, a la Diputación de Valencia organizar este espléndido seminario. Agradecer también al alma de este seminario, que es Isabel García, el entusiasmo con que nos concita a todas, cada año ya como tradición, a este seminario estupendo. Y, desde luego, dar las gracias a todas las asistentes, porque tiene mérito un sábado por la tarde, recién comidas, estar aquí dispuestas a un tema de la envergadura y de la importancia de la economía feminista. El otro día, comentando con un amigo, por otra parte muy querido, que presentaba una mesa de economía feminista, me interpelaba él diciendo: ¿y por qué economía feminista? En cualquier ciencia, y la economía lo es, ¿por qué tiene que haber un apellido a esa ciencia? Lo que ocurre es que a lo largo del recorrido de esa ciencia se va abriendo el foco y se incorporan nuevos saberes, y eso es lo normal. Poner apellido a la economía no tiene sentido. Cuestiona su estatus de ciencia. Yo le comenté que, siendo eso verdad, justamente lo que está pasando con la economía feminista es que la economía tradicional, que no diré ortodoxa, la tradicional, no incorpora para nada los planteamientos y la nueva perspectiva que aporta la economía feminista. Y eso hace que, en efecto, quizá estamos equivocando la denominación. Es economía la que incorpora la economía feminista y, en cambio, tiene apellidos, y, por cierto, no demasiado científicos, la economía patriarcal. Porque, en realidad, eso es lo que es: economía patriarcal con planteamientos y visión estrictamente patriarcal. Una visión que, además, es ciega científicamente, porque se le está insistiendo en que el reduccionismo de la economía al mercado no tiene sentido cuando ya se ha visibilizado la importancia que tiene, lo que llama María Ángeles Durán, la riqueza invisible de los cuidados. Sigue enrocada en negar esos planteamientos y, por tanto, se comporta de manera acientífica, porque, en efecto, no abre el foco e incorpora esos nuevos planteamientos. La economía, además, feminista está impregnada de una cuestión de justicia social, porque recupera algo tan injusto como la invisibilización de los cuidados. Recupera el hecho de que ese es el centro de la vida, el sostenimiento de esa vida. No se puede concebir ni siquiera el mercado si no es en base a esos cuidados invisibles que, en su inmensa mayoría, procuran las mujeres. Procuran las mujeres gratuitamente. Y desde el planteamiento de economía patriarcal, lo que ocurre es que lo que no tiene precio no solo es invisible, sino que no se le otorga valor, siendo que, obviamente, la economía feminista está hablando de la importancia crucial e irrenunciable de los cuidados. Por tanto, ese comportamiento científico me hace decir que, en efecto, la economía feminista es en realidad economía, y lo que estamos asistiendo es a lo que debería ser el derrumbe de una economía patriarcal. Señalaré algunos de los aspectos, nada pequeños ninguno de ellos, que tiene en su seno esa economía, que, insisto, no es que sea feminista, es que es auténtica economía. El cuestionar que el único modelo económico posible sea el capitalismo. Ese es un primer planteamiento que han tenido todas las científicas e investigadoras en materia de economía feminista. No es el único modelo económico posible. Menos aún es realmente correcto el planteamiento del homo economicus, ese hombre que viene ya arreglado de casa, solucionados todos sus problemas, un hombre económico que no existe, que solo existe en la medida, insisto, en que hay una invisibilidad de los cuidados que hacen posible a ese aparente homo economicus que no depende de nada ni de nadie para moverse libremente en el mercado. También tienen mucha importancia en los planteamientos de la economía feminista los presupuestos con perspectiva de género, porque, en efecto, las políticas económicas de un país se hacen a través de los presupuestos. Ahí tenemos que las mujeres ya hemos identificado la importancia de que se consignen fondos para luchar contra temas como la violencia de género. Obviamente 200 millones son además ridículos. Si tuviéramos que ver, y en todas las políticas es importante, cuando se dice qué importancia le otorga un Estado a cada una de las grandes materias, veríamos la ridícula cantidad que supone el ataque a la violencia de género por medio de los medios que pone el Estado, ¿no? Por tanto, es muy importante hacer
presupuestos con perspectiva de género, porque con ello se hace la auténtica política social y económica. Y es, por tanto, importantísimo que esos presupuestos tiendan a visibilizar los cuidados, a corresponsabilizarse, porque cuando hablamos de corresponsabilizarse en los cuidados pensamos en padre, madre, hijos e hijas. El Estado también tiene una obligación inmediata de procurar los cuidados, cuidados que ya empiezan a ser, en un planteamiento económico, recursos escasos. Las mujeres se han incorporado al mercado de trabajo, no pueden atender los cuidados como antes y además ya es urgente ponerlos en valor. Y por último, uno de los temas que yo creo que es más importante porque está en la base de las actuales desigualdades con mucho impacto, son el ataque a las brechas de género. Hablamos de las brechas salariales, las brechas de tiempos, las brechas de cuidados. De todo eso y de mucho más nos van a hablar nuestras espléndidas ponentes, que es un lujo tener, la verdad, aquí. Cristina Carrasco es nacida en Chile, pero reside hace mucho... Ahora me ha fallado la tablet, perdón. Reside en Barcelona desde hace mucho tiempo y ha sido profesora de la Universidad de Barcelona, de Teoría Económica. Ya se ha jubilado felizmente, como nos decía antes, y es integrante del Instituto Universitario de las Mujeres y el Género de las Universidades Catalanas y de la Asociación Internacional para una Economía Feminista. También es una de las fundadoras de las Jornadas de Economía Crítica de Valladolid y forma parte del Consejo de Redacción de la Revista de Economía Crítica. Sus temas de investigación han sido el trabajo doméstico, el trabajo de las mujeres, la economía feminista y los indicadores no androcéntricos. Publicaciones tiene en 2009 Tiempos de trabajo y trabajo desde la experiencia femenina, Mujeres, sostenibilidad y deuda social, El trabajo de cuidados, antecedentes históricos y debates actuales, obra en coordinación con Cristina Borderías y Teresa Tons, Con voz propia, la economía feminista como apuesta teórica y política, en la que coordinó un conjunto de ensayos de varias autoras en relación con la economía feminista. Sus aportaciones en forma de artículos y libros en la Escuela de la Economía Feminista son consideradas referentes destacables. Fue reconocida por ello con la medalla President Macià en 2006. Sin más, os dejo con Cristina Carrasco. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Gracias por la presentación, gracias por la invitación, sobre todo para poder debatir, ¿no?, estos 2 días con todas vosotras. Y también gracias porque esto me ha permitido participar junto con María Luisa, que nos conocemos hace muchísimos años y no tenemos muchas oportunidades de poder compartir. Bien, yo voy a intentar, en este tiempo que tengo, de más o menos comentar qué es para nosotras la economía feminista. Me imagino que en la sala hay pocas mujeres economistas y, por tanto, voy a intentar decir qué es lo que hemos elaborado y qué es esta economía feminista. Primero comenzaré con una imagen que a mí me parece que es explicativa. A ver, yo me imagino que muchas de vosotros ya conoceréis el mapa mundi que acostumbramos a ver desde que somos pequeñas. Es un mapa mundi donde Europa está en el centro, América del Norte, bueno, África debajo, América del Norte, América Central, América del Sur, con la punta aquí, Asia, Oceanía y Australia queda por aquí. Y entonces grupos de australianas y australianos dijeron que estaban hartos de los imperialistas europeos que siempre nos poníamos en el centro. Entonces esto lo giraron y lo desplazaron, de manera que Australia queda en el centro, ¿no? Y claro, América del Sur queda con la punta hacia arriba, África también, etc. Cuando yo ese mapa, sin decir nada, lo pongo en alguna clase, inmediatamente más de alguien me dice, está al revés, ¿no?, que es lo que yo espero que me digan. Porque claro, ¿qué quiere decir un mapa al revés? Claro, el mapa es una representación de una bola que está por ahí flotando.
y el norte, sur, revés, derecho son convenciones nuestras, ¿no? Pero como siempre nos han puesto esa mirada, nos parece que está al revés. Pero además, si yo digo en el mapamundi habitual, digo, ¿dónde está Bolivia? Bueno, más o menos por la mitad de América del Sur. Pero si ahora está así y desplazado, bueno, pues me cuesta más encontrarlo, ¿no? ¿Dónde está Senegal? Bueno, por la mitad de África hacia este lado, ¿no? Pues ahora te quedó para el otro lado, ¿no? Es decir, todo con esta nueva mirada nos cuesta muchísimo más. Imaginaros si eso pasa con una cosa tan natural como es un mapa del mundo, ¿cómo no va a pasar con la economía, ¿no? Que es una disciplina social. Yo creo que no es ciencia, pero este es otro debate, ¿no? Es una disciplina social. Con lo cual, la economía, o los que manejan la economía dominante patriarcal, como muy bien decías tú, que es el padre del neoliberalismo, nos han dado una sola mirada de lo que es economía. Una sola mirada que nos dice además no hay otras alternativas. La única posibilidad de política económica es esta, ¿no? Claro, como nos han mostrado una sola mirada, pues parece que nos lo tuviéramos que creer. ¿Qué hace la economía feminista? Pretende girarlo y darle la vuelta. Es decir, tenemos otra mirada de la economía. Y esto es lo que voy a intentar mostrar, cuál es esta otra mirada, ¿no? A ver, afortunadamente, lo que hoy se llama economía feminista no es un pensamiento único. Afortunadamente digo porque si no ya se acabaría toda la creatividad, toda la potencialidad que tiene estas nuevas propuestas. Y entonces es una cosa que está en crecimiento, sabemos más o menos algunos elementos comunes, pero hay distintas líneas, ¿no? Y estamos en continuo debate. Yo lo que voy a intentar comentar son las ideas de la economía feminista en la cual me encuentro cómoda y que creo no equivocarme, que es bastante mayoritaria en el Estado español. Esta economía feminista la definimos como anticapitalista, anti-heteropatriarcal y decolonial. Entonces, ¿cuáles serían como las principales ideas que fundamentan esta economía feminista? A ver, ¿cómo se ha ido construyendo? En los años 70, más o menos, se dio el debate sobre el trabajo doméstico. ¿Qué pasó ahí? Ahí yo creo que, antes empezamos, por supuesto, por criticar a la economía dominante, ¿no? Criticar sus conceptos, criticar su metodología, criticar sus modelos, es decir, cuestionamos todos los modelos que nos pasaba y, por tanto, sus políticas de la economía dominante. Y entonces, lo primero fue este famoso debate sobre el trabajo doméstico que puso sobre la mesa que el trabajo doméstico que hacíamos las mujeres en casa sin remuneración era un trabajo. Y a partir de aquí, discutiendo este trabajo, que era absolutamente necesario para la subsistencia y para la vida, fuimos descubriendo que había lo que después se ha generalizado como el cuidado, es decir, trabajos que tenían muchos elementos subjetivos que no se podían racionalizar como los otros trabajos y que era el elemento básico necesario para la vida. Un cuidado necesario a lo largo de todo el ciclo vital, desde que nacemos hasta que nos morimos. Seguramente más crítico en los extremos de la vida, el inicio y el final, pero necesario a lo largo de toda la vida. Es decir, cuando uno es joven, pues a veces cree que puede con todo, pero bueno, ahora salimos de aquí y yo me caigo por la escalera y al final terminas 2 meses absolutamente dependiente, ¿no? Porque a lo largo de la vida parte de la condición humana es que nos enfermemos, que tengamos problemas, etc. Eso no es ni bueno ni malo, es así y eso hay que cuidarlo. Y por tanto el cuidado lo único que está haciendo es dar respuesta a nuestra vulnerabilidad. ¿Sí? Una condición humana que somos vulnerables,
físicamente y psíquicamente, y por tanto requerimos muchos cuidados, ¿no? Por ejemplo, los adolescentes o las adolescentes, todos los que hemos tenido hijos o hijas adolescentes, sabemos que a esa edad no requieren que estemos al lado de ellos haciéndoles la comida, pero sí requieren muchísimo sostén psicológico, ¿no? Una edad frágil en ese sentido. Por tanto, estos cuidados nos van a acompañar a lo largo de toda la vida. Y el tema era ponerlo sobre la mesa, recuperarlo, darle visibilidad, pero además darle valor. Es decir, no es un trabajo más, no, es el gran trabajo que sostiene la vida. Aquí, ayer salió por aquí, alguien nos dijeron aquello de yo quiero el 50% de todo. Quiero el 50% del poder, el 50% de la representación, el 50%, etcétera, ¿no? Y yo añadiría, y yo quiero también el 50% de aquello que me toca el 90%, ¿no? Que es todo el trabajo doméstico, por ejemplo. Por tanto, también quiero el 50% de lo que hago, mucho más del 50%. Bien. Martha Nussbaum tiene una cita que a mí me gusta mucho, que comenta, ella dice que una sociedad no podrá hablar nunca de justicia social mientras deje los trabajos de cuidado en manos de un sector de la población que la sociedad considera inferior. En una sociedad patriarcal, las mujeres. A partir de ahí, las mujeres pobres. A partir de ahí, las mujeres no blancas. A partir de ahí, las mujeres inmigrantes más pobres, etcétera, ¿no? Es decir, estas clasificaciones de jerarquía que tienen nuestras sociedades por raza, por sexo, por etnia, por clase social, por opción sexual, etcétera, vamos bajando por la escala y los trabajos de cuidado se van delegando cada vez en estos grupos que la sociedad considera inferiores. Y por tanto ella dice, mientras esto sea así, esa sociedad nunca podrá hablar de justicia social. Bien, como segundo elemento señalaría que la economía feminista, una vez que visibiliza todos estos trabajos, que le da valor, visibiliza también y desvela también el expolio que hace el sistema capitalista de este trabajo. Es decir, la vida depende de este trabajo y sabemos la cantidad de horas que hay que dedicarle para sostener la vida. Pero además preparamos y reproducimos la fuerza de trabajo que el sistema va a necesitar. Es decir, la fuerza de trabajo se reproduce diariamente y generacionalmente con cosas que compramos en el mercado, al menos en nuestras zonas urbanas, ¿no? Cosas que compramos en el mercado y con mucho trabajo doméstico no pagado. Claro, entonces, una vez que esa fuerza de trabajo sale al mercado, ¿qué salarios les paga la empresa o el mercado a esos hijos o hijas que hemos preparado? No les paga el salario que equivale a su reproducción, porque parte de esa reproducción ha sido gratuita para la empresa. Con lo cual, si el sistema tuviera que pagar toda la reproducción de la fuerza de trabajo, este sistema colapsa en 10 días. No tiene capacidad de pagar la reproducción de su propia fuerza de trabajo. Con lo cual, estamos permitiendo que el sistema económico capitalista pueda seguir funcionando. Estamos aguantando, ¿no? Eso no es sostenibilidad, ¿no? Eso es aguantar desde los hombros todo el sistema económico. Una vez que vemos que la mirada no puede ser esa estrecha mirada sesgada del mercado que tiene la economía oficial, porque lo demás le interesa, y aquí hago un paréntesis, una pequeña observación. Muchas veces seguimos hablando de trabajo de producción y trabajo de reproducción. Yo creo que esto no es correcto. Carol Pateman, hace ya muchos años, nos advirtió de las dicotomías, ¿no?
Cuando hay una dicotomía, las dicotomías suelen no ser neutras y por tanto siempre una va a tener valor sobre la otra, ¿no? Era como cuando se dividía el mundo en público-privado. Yo creo que cuando hablamos de producción-reproducción, producción sigue siendo la parte de la dicotomía que tiene valor. Pero además creo que no es verdad que sea así. En casa también producimos. Antiguamente se producía la ropa, muchas más cosas. Hoy, al menos la comida, en parte importante, se hace en casa. Y después producimos muchos servicios, ¿no? Por tanto, también producimos. Y reproducimos en todos los espacios. Es decir, yo creo que toda la sociedad hacemos un proceso de producción y reproducción continuo, que se hace en distintos espacios con trabajos bajo distintas relaciones, pero es un solo proceso. Por tanto, una vez que tenemos claro todo esto, claro, planteamos, bueno, entonces, ¿cuál tiene que ser el objetivo? El objetivo de la economía dominante es básicamente y casi solamente el crecimiento económico, pero el crecimiento económico para favorecer la acumulación de capital en manos de unos pocos. Y esto cada vez más vemos a nivel mundial cómo aumentan las desigualdades y cómo el capital y la acumulación de capital cada vez está en menos manos, ¿no? Un día escuché, ya hace un tiempo, a un político de derechas en Chile, cuando Chile crecía al 5%, al 6%, y entonces le preguntaron cómo iba la economía chilena, y él dijo, va muy bien. El único problema que tiene Chile es que sobran 5 millones de personas en un país de 17 millones. O sea, los 5 millones de pobres, ¿no? Claro, sobran, les molestan. O sea, claro, ¿cómo puedes decir eso? Claro, yo entiendo que lo digas porque tu objetivo no es ese. Tu objetivo no es la vida de la gente. Tu objetivo es el otro. Y por tanto, esa gente te molesta, porque la vida de las personas no te interesa para nada. Si nosotros nos planteáramos una economía cuyo objetivo sea la vida de las personas, la calidad de vida, el buen vivir que dice la Constitución de Ecuador y Bolivia, llamémosle como queramos llamarle, pero a lo mejor tenemos que pensar qué queremos decir, ¿no? Pero algo que sea universalizable, es decir, yo no puedo decir, el buen vivir sería vivir en una casa con una piscina, no, porque eso no es universalizable, ¿no? O sea, tiene que ser una vida que nos permita a todas las personas del planeta llegar a tener esa cierta calidad de vida. Si ese no es tu objetivo, claro, entonces la gente te sobra. Y yo me pregunto, hoy en este país, por ejemplo, la precariedad que hay, pues no te importa mucho la vida de las personas, ¿no? Estamos saliendo de la crisis, perdona, el paro sigue igual, la gente sigue igual de precaria, ¿no? Es decir, ¿dónde pones tu objetivo, ¿no? Y yo creo que aquí es donde decimos, no habrá nunca igualdad, porque claro, entiendo que cuando hablamos de igualdad, hablamos igualdad en todos los ejes de desigualdades, ¿no? No podemos hablar de igualdad en este sistema capitalista, patriarcal, racista. Tenemos que hablar de igualdad cuando podamos cambiar el sistema. Por supuesto que vamos a ir dando pasitos, ¿no? Esto no pretendo en ningún caso que lo hagamos de un día para otro. Cuando planteamos este objetivo de las condiciones de vida, de la calidad de vida, es cuando lo planteamos como la contradicción capital-vida. Es decir, la contradicción, es decir, ¿estás por el objetivo de la acumulación de capital en manos de unos pocos o estás por el objetivo de una vida decente, digna para toda la población? Y estos dos objetivos son irreconciliables, ¿no? Es decir, una política de conciliación no me resuelve nada. En general no me resuelven nada. Otra cosa es que como el objetivo tardará en llegar, por supuesto que tenemos que mejorar la vida de muchas mujeres, ¿no? O sea, pero que tengamos claro que el problema es mucho más profundo, ¿no? Con lo cual vamos haciendo lo que podemos para ir mejorando las condiciones y para ir planteando una ruptura más allá. Y entonces yo creo que entre comillas, el descubrimiento del cuidado y después esta idea de reproducción total, pues nos llevó a un concepto más global, que es el de sostenibilidad de la vida, ¿no?
que implicaría de alguna manera la reproducción del sistema, es decir, una sociedad que no tiene capacidad de reproducirse a sí misma está condenada a desaparecer antes o después. Y aquí entraríamos con todo el problema ecológico, ¿no? Con la economía ecológica tenemos muchos puntos de encuentro. Pero una sociedad puede, yo creo que puede tener capacidad de reproducirse sin cambiar o incluso aumentando las desigualdades. Por ejemplo, si me pongo en un caso extremo, que lo que está pasando ahora, cada vez la acumulación de capital sea en menos manos y que lleguemos a un estado casi esclavista, pues eso puede ser ecológicamente sostenible, porque van a consumir unos pocos, con lo cual los demás consumiríamos a nivel de subsistencia, ecológicamente eso podría llegar a ser sostenible. Por tanto, tenemos que hablar de una reproducción, de una capacidad de reproducción, teniendo en cuenta todos los elementos, pero con un objetivo claro, la vida de las personas. Si no, ya no nos vale, ¿no? Por tanto, bueno, a partir de aquí, de estas ideas que he intentado resumir en 15 minutos, a partir de aquí hemos elaborado una serie de cosas que ya aquí se han comentado algunas, ¿no? Los presupuestos con perspectiva de género, otros indicadores, estudios del mercado laboral, etcétera, etcétera. Pero claro, nos queda mucho, porque nos enfrentamos a un sistema que es asesino, que es expoliador del trabajo de las mujeres, de la naturaleza, que es violento, que es patriarcal, que es militar. Por tanto, aquí necesitamos pues, realmente unir muchísimas fuerzas, ¿no? Entonces, yo diría que tenemos una serie de debates pendientes. Un primer debate, y que me parece muy importante, es en relación a algunas de estas palabras que he ido nombrando, ¿no? ¿Qué significa buen vivir? ¿Qué significa sostenibilidad de la vida? ¿Qué significa el conflicto capital-vida? ¿No? Porque yo creo que aquí hay un peligro enorme. A ver, más o menos desde el 15M en adelante, hay mucha gente joven, y algunas no tan jóvenes, que tengo la sensación que fue por el hecho de ya no creerse, ¿no? Como se decía ayer, el no nos representan, ¿no? No creer ya en los partidos, en los sindicatos más tradicionales y buscar algunas propuestas nuevas. Nosotros cuando empezamos a hacer los congresos de economía feminista hace 10 años, se hacen cada 2 años, hemos hecho el 5º, al principio éramos 60, 70, ¿no? Depende de la ciudad donde se organizaba. Los últimos han sido 350 mujeres y algunos hombres, ¿no? Entonces yo creo que es la búsqueda de mucha gente, la mayoría, por supuesto, no economistas, que buscan propuestas políticas que les puedan interesar. A mí esto me parece estupendo, que se generalice, que se hable, pero me parece que hay un peligro que es comenzar a repetir estos conceptos como eslóganes, porque falta mucho debate sobre qué significa cada uno de estos. ¿Qué significa capital vida? Yo creo que, bueno, tú lo contarás, María Luisa, el seminario, ¿no? Es que me parece muy interesante, ya lo contarás tú, de cómo poder entrar en el debate capital vida, ¿no? ¿Qué significa la sostenibilidad de la vida? Todas las perspectivas que tiene. ¿Qué significa el buen vivir? Este proceso del buen vivir, ¿cómo lo podemos ir discutiendo? Etcétera. Porque si no, si se convierte en eslóganes, ya sabemos la capacidad que tiene este sistema para captar un concepto, una palabra potente, darle la vuelta. El otro día escuchaba una publicidad de una nevera sostenible, ¿no? Es decir, ya los conceptos empiezan a perder fuerza y a perder categoría, ¿no? Esto yo creo que es un debate que tenemos que hacer entre todas y todos. Un segundo debate es con otras economías heterodoxas, críticas, y no solo con las economías académicas, sino también con los movimientos no académicos que están en ello, ¿no? Movimientos o economías marxistas, ecologistas,
regulacionistas, etcétera, que están planteando otras cosas. La economía social y solidaria es con la que tenemos seguramente más afinidad. Por ejemplo, os comento los puntos más que desencuentro, los que falta mucho debate. La economía social y solidaria, donde hay muchas mujeres, ¿no?, y se liga mucho con la economía feminista, claro, un problema generalmente son grupos muy pequeños, ¿no? 5 personas, 7 personas, ¿no? O de profesionales, o de consumo, o de lo que sea. Entonces, si se da el caso de una persona, o dos, que puede ser, que requieren tiempo para cuidados, porque nació la criatura, porque tiene a la madre enferma, por lo que sea, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo lo resuelve la cooperativa? ¿Cómo está pensado el ligar los tiempos de trabajo remunerado con los tiempos de cuidado? ¿Cómo conectamos estos dos espacios y cómo planteamos entonces la estructura de trabajo y de tiempos de este espacio de economía social, ¿no? No es fácil. Yo conozco una que me decía, el resto hemos asumido el trabajo de ella. Bueno, pero esto tiene un límite también, ¿no? Y además, si es una enfermedad larga, ¿cómo se hace? Claro, en términos teóricos nosotros diríamos es la sociedad en su conjunto, como algunas sociedades del norte que el gobierno local te manda un sustituto o una sustituta, ¿no? Pero no es fácil cuando el grupo es pequeño. Claro, lo tiene que asumir ¿qué colectividad? ¿La más pequeña, una más amplia, la comunidad de la ciudad? ¿Cómo hacemos esto de los tiempos de cuidado? ¿Cómo los podemos relacionar con los tiempos remunerados? Yo ya sé que intentar crear cosas distintas cuando estamos rodeados de relaciones capitalistas no es fácil, ¿no? Pero al menos vamos viendo por dónde surgen los problemas si queremos ir creando algo diferente. Y aquí tendríamos que discutir entre todos y todas, pues, qué vamos a producir, cómo lo vamos a producir, bajo qué relaciones vamos a producir, cómo organizamos los tiempos para producir, etcétera, etcétera. Otro diálogo que me parece clave son los diálogos campo-ciudad. Nosotros, como vivimos, bueno, creo que la mayoría, ¿no?, en ciudades grandes, somos muy urbanas y muchas veces nos olvidamos que seguimos dependiendo del campo, ¿no?, que el alimento viene del campo, que en las zonas urbanas casi no producimos alimento. Bueno, pues la vida de la gente que vive en el campo, sobre todo campo no industrializado, ¿no? Porque cuando el campo está muy industrializado, como es en muchos países europeos, pues ya la vida del campo es otra cosa. Pero cuando el campo no está tan industrializado, la vida del campo es muy diferente a la vida urbana, ¿no? Y yo creo que con las mujeres que tienen esa experiencia tenemos que mantener también un diálogo importante, ¿no? Su realidad es muy diferente. Pero es mucho más diferente la realidad de mujeres campesinas, y aquí me refiero fundamentalmente a América Latina porque es lo que más conozco, pero supongo que se da también en otras áreas del planeta, ¿no?, que son mujeres de otros grupos originarios, ¿no?, de todos los posibles que pueden existir. En América Latina, desde los años 80, ahí surgió el debate de la colonialidad del poder, ¿no? Y, bueno, ellos hablan, el debate se ha hecho entre blancos, no blancos, y los no blancos son indios y negros, ¿no? Y se utiliza, este es el lenguaje que se utiliza, no sé si es el más correcto, pero es el que se ha utilizado en todo este debate. Y yo creo que aquí, claro, se nos acusa mucho de eurocéntricas, ¿no? Ya hablo del feminismo, ¿no?, y de la economía feminista en particular. Eurocéntricas en el sentido de que son pensamientos que se han creado o que se van creando en los países del norte, pero como las burguesías de América Latina mandan a sus hijos a lo que consideran las grandes o buenas universidades estadounidenses o de otros países, estos vuelven a sus países de origen ya con estas ideas colonialistas, ¿no? Se acabó la colonización, es decir, las colonias legales ya no existen, pero está la colonialidad de las ideas, ¿no? Y por tanto, a nosotros esto nos ha llegado con toda la inmigración.
Y entonces, bueno, pues, las mujeres inmigrantes aquí nos debaten esto de, bueno, que ellas siguen haciendo los peores trabajos en nuestras ciudades, ¿no? Y yo creo que esa es una cara del problema, pero que el problema decolonial es mucho más profundo que eso. Y yo creo que esto también, si queremos ser universalistas, nos falta al menos más conocimiento y más debate con todas estas mujeres, ¿no? Por tanto, como veis, yo creo que nos queda, bueno, yo soy optimista. Claro, con el mundo que vemos es difícil ser optimista, pero cuando miramos atrás, no sé si alguien lo decía ayer, bueno, pues, oye, llevamos, no sé, las mujeres empezaron mucho antes, ¿no? O sea, ya tenemos referencias de muchos siglos y en economía feminista, pues el siglo XIX hay muchísimas mujeres que estaban debatiendo con los grandes clásicos en economía. Eso, por supuesto, que no llega a las facultades, como no llegan a casi nada. Nos ha costado muchísimo conseguir una o dos asignaturas optativas de, no se llama economía feminista, donas y economía, ¿no? Nombres así para que se pudieran permitir. Pero bueno, todo eso hace 40 años o menos, o 10 años, no existía. Entonces yo creo que realmente entre todas estamos aprendiendo mucho y estamos avanzando, se están haciendo muchas cosas. Por tanto, yo creo que el feminismo es como aquellas ideas potentes que no te atreves a enfrentar, ¿no? Y por tanto, cuando la ves, no la enfrentas y lo que hace es desprestigiarla, desautorizarla, burlarte y salir por otro lado. O sea, nuestros compañeros de economía crítica, que llevamos desde el año 87 haciendo unas jornadas cada 2 años, nos ha costado enormemente lograr un espacio. Finalmente, más o menos nos respetan, ¿no? Nosotros siempre los tratamos de ignorantes, porque ellos no nos leen, nosotros sí que los leemos, ¿no? Entonces, son unos ignorantes, ¿no? Pero entonces de repente te dicen, esta intervención, mucho rigor, ¿eh? Y yo, sí, claro, a nosotras no se nos supone el rigor, ¿no? Entonces, pero todo este debate, yo creo que también en el fondo es porque ni siquiera saben lo que estamos diciendo. Y cuando saben, tampoco tienen muchas respuestas, ¿no? O sea, son pensamientos potentes los que tenemos todas que no se atreven a enfrentarlo y se van por el lado. Entonces yo creo que aquí nos falta, por un lado, todos estos debates que he señalado y por otro, a mí, bueno, sobre todo el debate con toda la diversidad que somos hombres y mujeres, distintas, si hablo de la economía feminista, distintas perspectivas económicas, alternativas al modelo dominante, porque la sostenibilidad de la vida no es algo que vamos a hacer las mujeres solas, ¿no? La sostenibilidad de la vida es algo fundamental que tenemos que hacer nosotras y ojalá todos los hombres que quieran apuntarse y todas las economías con las cuales podamos entrar en diálogo, ¿no? Bueno, de momento lo dejo aquí y después podemos, si acaso, seguir conversando. Muchas gracias. Bien, como vemos, interpela directamente a la economía feminista, al modelo económico imperante en el sentido de reivindicar la vida en el centro de esa economía. O sea, una situación que permita hacer sencillamente sostenible en la vida, pero también el mercado. Tal como está configurado, sencillamente está abocado al fracaso por su capacidad depredadora del trabajo de la mujer y depredadora también de la naturaleza, lo cual nos abocaría a todos y a todas exactamente a la supresión de la vida. Por tanto, tienen necesariamente que incorporar esos planteamientos, les guste o no, se resistan más o no, como nos decía hace un momento Cristina. Bien, nuestra siguiente participante es María Luisa Moltó Carbonell. María Luisa es catedrática del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y actualmente directora, yo creo que de la única cátedra de economía feminista que hay en el Estado español, lo cual es importante y muy reseñable. Es investigadora además del Instituto Universitario.
Es investigadora del Instituto Universitari d'Estudis de la Dona, del que ha sido directora desde 2002 a 2010. Previamente, además, formó parte del grupo fundador de ese instituto en el Seminario Interdisciplinar de Investigación Feminista, que ejerció sus funciones desde 1987, uno de los pioneros también en España. Él fue directora del Máster Universitario Género y Políticas de Igualdad de la Universidad de Valencia, que tutela el propio Instituto Universitari d'Estudis de la Dona, desde el curso 2006-2007 hasta el 2013-2014. Ha sido representante de España en la Red de Género y Empleo de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Dirección General de la Comisión Europea desde 1991 hasta 2006. Una parte importante de su investigación se ha centrado en la situación de las mujeres en el mercado laboral, discriminación salarial, segregación ocupacional, diferentes formas de empleo y tiempos de trabajo. Otro tema que ha ocupado sus investigaciones es los temas socioeconómicos que abarcan desde la elaboración de indicadores sociales sobre la situación de la mujer, al desempleo y los patrones de consumo de los hogares, habiendo participado también en la elaboración de la matriz de contabilidad social y de la cuenta satélite de la educación en España. Otra significativa materia de su investigación está centrada en la cuantificación e integración del trabajo doméstico en las cuentas nacionales, a través de una cuenta satélite de la producción doméstica, así como en la ampliación de los límites de la producción en contabilidad nacional mediante la elaboración de la matriz de contabilidad social extendida. En la actualidad, su investigación gira alrededor de la brecha de cuidados en los hogares y el impacto de las identidades de género. Tiene una inmensa bibliografía imposible de mencionar aquí, porque obviamente lo que queremos todas y todos es escuchar a María Luisa. Adelante cuando quieras. Muy bien. Buenas tardes, bona vesprada, y muchas gracias, Amparo, por la presentación, que creo que ha sido excesiva. No merezco tales méritos, pero cuando uno los oye parece que es algo mucho más de lo que realmente es. Muchas gracias por la invitación del Feminario. Yo creo que hay que dar la enhorabuena a la diputada de Igualdad, porque realmente un tercer seminario implica que esto ya está consolidado. Y bueno, un placer, Cristina, reencontrarme contigo tras bastante tiempo sin vernos, pero sí, yo la leo mucho, sobre todo en estos últimos tiempos en los que me ha caído encima la dirección de la Cátedra de Economía Feminista y he tenido que aprender muchas cosas que no sabía y muy aceleradamente, de lo cual estoy muy contenta porque es la parte más agradecida de dirigir una cátedra de economía feminista. Bien, yo voy a hablar de la economía feminista desde este lugar, desde el lugar de la Cátedra de Economía Feminista de la Universidad de Valencia y la Generalitat Valenciana, financiada a través de los fondos de la Consellería de Economía. Bien, esta cátedra es una respuesta institucional para dos cosas. Primero, para la crítica feminista al conocimiento y el análisis económico y, en segundo lugar, y no menos importante, para la acción política transformadora, porque la economía feminista tiene una característica, mejor dicho, varias, que no tiene la economía convencional, y es la primera, que rompe barreras disciplinares, es decir, que no es lo que se considera en las facultades de economía puramente económico. La relación entre fines y medios, con medios escasos, todo aquello que pasa por el mercado, lo que no está en el mercado no existe. Y además es necesario ayudarse de otras disciplinas. La sociología tiene mucho que decir en la explicación de los comportamientos que tradicionalmente denominamos económicos, inclusive los economistas más ortodoxos, la psicología también, etc. A mí me hace mucha gracia porque justamente antes de ayer o ayer, es que claro, están ocurriendo los cambios a tal velocidad y estamos tan emocionadas y además aquí la emoción todavía tiene efecto multiplicativo, el ver a tanta gente interesada, tantas mujeres interesadas por estos temas, que en mi facultad nunca veo, que realmente me parece que hace
mucho más tiempo del que realmente ha pasado, que pasaron estas cosas. Bueno, pues yo decía que, claro, en mi facultad, que son muy aficionados, sobre todo en el Departamento de Análisis Económico, que Cristina conoce bien porque compartimos colegas cuando hemos hablado de determinadas personas, pues bueno, son muy aficionados a una cosa que se llama teoría de juegos. Y entonces, en el desayuno de ayer viernes, o fue el jueves quizás. Bueno, pues cuando estaba todo lo de la moción de censura, que no se sabía qué iba a pasar, pues yo, que soy optimista, dije, la moción de censura va a salir adelante. Y un compañero mío, experto en juegos, me dijo no, porque el Partido Nacionalista Vasco no. ¿Cómo va a perder esa oportunidad que ya ha ganado de tener los presupuestos? Yo le dije, tú no te preocupes, que algo harán. Y además, los juegos se rompen en cualquier momento, porque es que no somos autómatas. Y el problema de este tipo de metodologías que se utilizan cada vez más en economía es que trata a las personas como si fueran máquinas. Y resulta que las personas después salen por peteneras, muchas veces para mejor. Bien, pues justamente este es el tema, que necesitamos de la ayuda de otras disciplinas, pero el problema es que, desgraciadamente, muchos economistas, con ese afán de ser científicos y de legitimarse como ciencia, cosa que realmente no es lo fundamental de ninguna disciplina, creo yo, pues, claro, quieren utilizar mucha matemática, la teoría de juegos forma parte de esa visión matemática, modelizar mucho, y allí todos somos agentes, no del orden, agentes en perfecto orden económico. Vale, pues bien, yo pienso que, y desde luego, otra característica que diferencia la economía feminista, a mi juicio, es que si analizamos una situación es para cambiarla, porque analizamos justamente para ver aquellas cosas que no nos gustan. Y realmente la economía, no la feminista, la economía en el mundo ha funcionado muy mal. Hemos tenido una crisis que realmente ha sido brutal. Y, bueno, tuvimos en el año 29 una también muy gorda. Y entre medios hemos tenido un montón de crisis. Por lo tanto, tan listos no son los que están mandando hoy y que están haciendo y rigiendo el mundo desde el punto de vista económico. Bien, por lo tanto, la capacidad transformadora de la economía feminista, que se define ya con esa visión transformadora de la realidad, y por parte de la cátedra, pues bueno, lo que estamos intentando consolidar es una colaboración estable entre el feminismo académico, utilizando todos los recursos que hemos ido desarrollando a lo largo de los años, fundamentalmente desde el Instituto Universitario de Estudios de la Dona, que es un poquito más antiguo que la Unitat d'Igualtat, pero que en estos momentos vamos de la mano con la Unitat d'Igualtat, porque aunque Amparo me decía antes, yo no soy economista y voy a aprender aquí mucho, pero Amparo sabe muchísima más economía feminista que mis compañeros de la Facultad de Economía, os tengo que decir. Eso no es difícil. Muy bien. Por lo tanto, estamos tratando de construir esa colaboración estable entre el feminismo académico, entre la administración y también con las organizaciones feministas y con sindicatos y otras entidades. Bien, actualmente realmente la economía convencional sigue sustentada en el paradigma neoclásico y justamente la contrapartida en política son las políticas neoliberales. Y podemos decir que esta economía convencional que se estudia en las facultades de economía no solamente ignora el feminismo, sino que lo considera como un cuerpo extraño que incomoda muchísimo a la economía. Es decir, que destaco dos características, ignorancia e incomodidad. A veces, inclusive, esa ignorancia la ostentan, cosa que a mí me parece, bueno,
bueno, que en la universidad se ostente y se diga, pues yo a esas economistas no las conozco, pues no serán buenas. Si yo no las conozco, no serán buenas. Y ahora daré algunos ejemplos. Y la otra parte es la incomodidad, porque la economía feminista, como lleva el apellido feminista, pues claro, a ver esta qué es lo que va aquí por dónde nos va a salir y por dónde nos va a intentar sacar los colores. Yo soy muy pacífica, pero claro, hay momentos que realmente me ponen en el disparadero. Bien, la historia oficial del pensamiento económico, desgraciadamente, solo tiene padres conocidos. ¿Por qué? Pues porque se ha invisibilizado a las mujeres economistas. Aquí, Eulalia, soy un poquito incorrecta, pero lo tenía que decir, mujeres economistas, porque como a veces también me dicen en los desayunos que dan mucho de sí, menos mal que yo cuando acabo el café me subo al despacho y cambio de chip, porque si no me pasaría la mañana realmente enfadada. Pues bueno, pues me decían, ¿y por qué no llamar economistas? Y entonces, bueno, pues son esas típicas cosas que una va escuchando, pero va tomando también nota. Bueno, pues resulta que se ha invisibilizado a las mujeres economistas, particularmente aquellas con una perspectiva económica heterodoxa, pero no solo a estas. Hace 2 meses, para el 8 de marzo, que en mi facultad lo celebran religiosamente, y es auténticamente religiosamente, de manera como si fuera una religión, sin preocuparse demasiado del contenido y tal. Yo, año tras año, salvo el año que me tocó a mí hacer el speech, pues me oigo que después de dar señas de que por distintos motivos algunas profesoras han sido discriminadas, como todas, pues dicen, pero yo nunca me sentí discriminada. Bueno, pues esta exposición del 8 de marzo, que venía de la Universidad de Sevilla y se llamaba La economía no es solo cosa de hombres, realmente ponía de relieve en los paneles, habían hecho una selección, que mujeres economistas de gran valía, cuyos maridos fueron reconocidos, algunos de ellos inclusive con el Nobel de Economía, han pasado totalmente desapercibidas. Por ejemplo, en el siglo XIX, antes lo comentaba Cristina, si yo menciono nombres de economistas como Marshall, como Schumpeter, como Friedman, como Schwartz, alguno de ellos suena, porque, bueno, pues en el siglo XIX tenemos a Mary Paley Marshall, mujer de Marshall, que fue la primera profesora de economía de la Universidad de Cambridge, una institución tan prestigiosa como la Universidad de Cambridge. Tenemos a Beatrice Potter Webb, que fue cofundadora de la London School of Economics. Tenemos a Elizabeth Woody Schumpeter, que fue editora de la obra inacabada de Joseph Schumpeter. En el siglo XX, además de las más conocidas por sí mismas, como Joan Robinson y Rosa Luxemburgo, que se la conoce más como por su actividad política, pero también ella escribió sobre economía. Tenemos a Rose Director Friedman, coautora de Milton Friedman, y Anna Jacobson Schwartz, estrecha colaboradora académica del Nobel Friedman. Es decir, que compartían no solamente universidad, compartían departamento, compartían obra, pero nunca fueron realmente reconocidas, ni siquiera hoy en día se les estudia en las facultades de economía. Hasta 2009 no se reconoció a una Nobel de Economía por derecho propio. Y esta Nobel de Economía, Elinor Ostrom, que formaba parte de un grupo de investigación en economía, ciencia política y otras disciplinas afines. Es decir, que justamente su obra fue importante porque no se quedó encerrada en la economía, sino que echó mano de esas disciplinas que son absolutamente necesarias para entender bien la economía. Bueno, pues ella lo que hizo fue, una de las cosas importantes, analizar la relación, y por la que le fue concedido el Nobel, analizar la relación entre las instituciones y los bienes comunales. En particular, nuestro tradicional Tribunal de las Aguas, del Calle Vosté, Parle Vosté. Bien,
Esto demuestra la importancia de la interdisciplinariedad, que es muy característica de todos los estudios feministas, no solamente de la economía feminista. Y por último, me gustaría citar a Janet Yellen. Janet Yellen, presidenta de la Reserva Federal en los peores años de la última crisis, con el gobierno Obama, y que también en sus investigaciones incorpora otras disciplinas al estudio de los fenómenos económicos. Su marido fue premio Nobel, fue George Akerlof, y yo tuve el gusto, a ella no, pero a él sí, de conocerlo en una estancia en la Universidad de Berkeley. Por cierto, una de las universidades más pioneras en estos temas, que tenía un departamento muy fuerte de Women's Studies. Bueno, pues ella incorpora la psicología, incorpora la sociología, porque si no, no hay manera de entender bien el comportamiento económico. Bien, en los años 70, encontrar una economista feminista en nuestro país era como buscar una aguja en un pajar. Cristina no había llegado todavía a España, pero además era muy joven en ese momento. Bien, una de las excepciones, por supuesto todas tenemos en mente a María Ángeles Durán, que aunque es socióloga ha hecho incursiones en el campo de la economía, pero una excepción de economista, y economista formada además en la Universidad de Barcelona, es Lourdes Benería, que hizo la conferencia inaugural de la Cátedra de Economía Feminista en noviembre del año pasado. Ella se trasladó a Estados Unidos para hacer los estudios de posgrado y allí continuó su carrera académica, pero nunca dejó de mantener los lazos con académicas españolas. Ella misma explica cómo desde los años 80 y a partir de aproximaciones económicas heterodoxas, junto a la investigación feminista en otras disciplinas, las economistas feministas empezaron a reconstruir la economía como el estudio de la provisión social para la vida humana, cito textual, a través de las actividades remuneradas y no remuneradas. Y es importante recalcar no remuneradas, que son interdependientes, es decir, no existe una sin la otra, y que están mediatizadas por los mercados, los hogares, los gobiernos y las comunidades. Así se empezó a crear un corpus teórico para analizar la diversidad de las experiencias vitales de mujeres y de hombres de diferentes clases sociales, etnias, orientación e identidad sexual. Desde la década de los 90, y en respuesta a las políticas de ajuste estructural, en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, la investigación feminista ha puesto el foco en las políticas macroeconómicas, que analizan cómo las personas aseguran su supervivencia y satisfacen sus necesidades. Y la relación entre crecimiento económico, desigualdades de género, políticas y políticas neoliberales. Y también se ha denunciado la falta de neutralidad de instrumentos de política general, política fiscal, monetaria, comercial, etc. Muy bien, pues llegadas a este punto, cabe preguntarse cuáles son los desafíos y los retos a los que nos enfrentamos desde la economía feminista. Los puso muy bien Lourdes Benería en la conferencia inaugural de la Cátedra de Economía Feminista y además esto lo profundiza en su libro Género, Desarrollo y Globalización, que ha sido recientemente traducido al castellano. Dice, hay que dar respuesta a 3 crisis, a la de empleo, a la crisis ecológica y a la crisis de cuidados. Es decir, prestar atención a la sostenibilidad social, medioambiental y económica. Y muy resumidamente, lo que se trata es de crear estructuras productivas y reproductivas y fomentar los servicios que crean bienestar mediante políticas sociales, educativas, sanitarias, de fomento de las energías renovables, entre otras. En primer lugar, hay que establecer un nuevo contrato social junto a unas políticas públicas que socialicen no solo los beneficios, sino también los costes invisibles del cuidado. La política de empleo debe ir asociada a una política de cuidados. Esta visión de que las políticas son conjuntos
disjuntos, realmente no funciona. Porque una política de empleo que está completamente desconectada de la política de cuidados, pues plantea muchísimos problemas, como hemos conocido. Bien, esta política de empleo y política de cuidados deben prever tiempos adecuados a la vida de las personas. Deben ser compatibles con las relaciones sociales y con el apoyo a las comunidades, incluyendo derechos para las proveedoras y proveedores de cuidados, que es un tema que la Red Feminista de Derecho Constitucional lleva un tiempo planteándose. En segundo lugar, hay que utilizar incentivos negativos, ¿bien? 5 minutitos. 5, y positivos con las empresas, como multas por contaminar y también desgravaciones fiscales por preservar y mantener puestos de trabajo y apoyar la innovación para proteger el medio ambiente y el empleo, junto, y muy importante, Cristina lo ha mencionado, con la contención del consumo relacionado con estilos de vida excesivos. Hoy en día todo nos lo podemos comprar, absolutamente todo. Y hay unos pocos que tienen un estilo de vida excesivo y bueno, pues depredador, y la inmensa mayoría que pues bueno, tienen problemas muchas veces para llegar a fin de mes. También hay que corregir las desigualdades de la renta mediante una política fiscal progresiva y eficaz. También hay que mejorar la posición negociadora del trabajo frente al capital con el refuerzo de la negociación colectiva, que tan mermada se ha visto desde la reforma laboral del 2012, y políticas activas de reparto de los tiempos de trabajo. Y finalmente, querría destacar, antes de entrar en el tema de la cátedra, que si hacemos una lectura de las medidas tomadas durante la crisis de acuerdo con el marco de los derechos humanos, las políticas de austeridad incumplen los compromisos de protección de los derechos básicos que afectan desproporcionadamente a las mujeres y a los grupos más vulnerables. Y, asimismo, la ausencia de un marco regulador del sector financiero supone la desprotección por parte de los gobiernos de los derechos sociales y económicos de la ciudadanía. Por lo tanto, mucho trabajo por delante. Bien, ahora me gustaría explicar muy rápidamente cómo hacemos economía desde la Cátedra de Economía Feminista. Bien, cuando estábamos pensando el curso pasado qué logo nos poníamos, pues decidimos ponernos esta bolita del mundo, pero que tiene forma de red. Y además, en el margen, aquí no se ve, pero aquí creo que sí, aquí, ponemos FEM, Economía Feminista. Necesitábamos un nombre corto de la cátedra y empezamos a pensar en nombres. Ana Marrades, que es la secretaria del instituto y que está aquí delante mío, pues bueno, se nos ocurrían cosas que después eran tan feas. Ecofem, que parecía aquello, lo de Coembes o una cosa así, y dijimos, no, vamos a poner algo de economía feminista, tal, FEM. FEM en francés es faire, en inglés no es nada de FEM, pero y en Valencia es FEM. Pues, y bueno, realmente después leyendo un libro sobre América Latina, se hablaba de hacer economía feminista. Esto lo descubrí yo después, con lo cual me alegré porque dije, bueno, qué originales hemos sido y hemos coincidido. Y recuerdo un comentario, y todo esto ocurrió por WhatsApp, de una compañera nuestra, de Mónica Olufer, que es historiadora, pero que piensa muy bien, y decía, sí, vamos a poner FEM, economía feminista, porque eso es proactivo, quiere decir que la vamos a construir, que es de lo que se trata. Bueno, pues estamos en ello, estamos en cómo hacemos esto porque llevamos relativamente poco tiempo. Bueno, pues hacemos economía feminista a través de formación, de difusión y de investigación. Bueno, en el caso de las actividades de formación, estamos contemplando los 3 niveles, no solo el de posgrado, que realmente en el máster interdisciplinar hay una parte importante de economía, sino también en el grado. En el grado tenemos una asignatura que, por cierto, fue una gran batalla que ganamos, pero a base de perseverar
esto como todo, y sacando la batalla de los departamentos, porque en los departamentos estamos solas y ahí se nos comen. Bueno, se nos comen directamente, no nos hacen caso, comernos nunca, pero no nos hacen caso. Y entonces diseñamos una estrategia desde el instituto que pensamos mucho y dijimos, ahora que vienen los planes de estudios, porque esto es como los trenes que pasan, hay que subirse en marcha. Ahora que va a haber un cambio de planes de estudios, vamos a introducir una asignatura transversal a todas las titulaciones por grandes áreas. Una en sociales, una en humanidades, una en ciencias de la salud, una en ciencias e ingenierías y me dejo una, Ana. Bueno, esto no entró en los planes de estudios, porque claro, ahí hay un pastel, esto para la gente que está fuera de la universidad, pero bueno, la universidad funciona como todo. Esto es un pastel, un plan de estudios y se pierde un año con los nuevos grados de Bolonia y entonces hay que reducir el pastel. Pues todo el mundo quiere reducir proporcionalmente a lo que ya tenía, con lo cual una cosa nueva no cabe. Y entonces, bueno, pues al final nos quedamos fuera del pastel. Pero a través de otros mecanismos, utilizando el plan de igualdad de la Universidad de Valencia, dijimos, oiga, que en el plan de igualdad pone esto. Y yo recuerdo que fue una vicerrectora del área de ciencias que tienen una estructura mental como muy... Y dijo, ¿está en el plan de igualdad? Pues aquí hay que encontrar una solución. Y se encontró la solución. Con lo cual, tenemos funcionando una asignatura de Relaciones de Género, Políticas, Ciudadanía y Sociedad que se da en las áreas de Ciencias Sociales. Y la acción de la cátedra consiste en crear un grupo específico de economía para reforzar tanto la presencia de futuras generaciones de economistas como de los contenidos de economía feminista. Bueno, a nivel preuniversitario... tengo que ir rápida. A nivel preuniversitario es una acción que estamos programando para el día 25 de junio, una primera reunión, una jornada en Quart de Poblet, formando parte de la Escuela de Estudio de Economía Feminista, que lo que trata es de, en la enseñanza secundaria y ciclos formativos, empezar a revisar los contenidos de la economía, porque se están dando contenidos que no son diferentes de lo que es la economía dominante. Bien, muy rápidamente hablar de una conferencia en la que va a estar Cristina el lunes y a la que estáis invitadas todas, aunque tendremos aforo para, bueno, si no haremos lo posible, montaremos pantallas. Es que aquí estamos asociadas en esta actividad, la hacemos en la NAU, se llama FEM Economía Feminista la NAU y hemos hecho 3 conferencias y la última la va a dar Cristina el próximo lunes a las 6 de la tarde. Colaboramos con otros encuentros como la brecha salarial de género con perspectiva jurídica. Hay una línea específica de publicaciones que es nuestra antigua Col·lecció Quaderns Feministes, que en esta segunda época hemos iniciado la línea de economía feminista con una obra muy importante que ha sido recientemente premiada, también antes de ayer. Presupuestos con perspectiva de género, cuya autora es Mónica Gil Junquero, agente de igualdad del Ayuntamiento de Chirivella. Bueno, y ya para terminar, yo pensaba que me iba a sobrar tiempo. Desde la Cátedra de Economía Feminista, de las últimas cosas que hemos hecho, ha sido apoyar el Congreso Internacional del Cuidado, la Igualdad y la Diversidad, organizado aquí por nuestra compañera Ana Marrades, que ha sido muy interesante, 2 jornadas intensivas a tiempo completo desde el Departamento de Derecho Constitucional, discutiendo todo ese tema de cómo introducir el derecho al cuidado en la Constitución. Lo más importante, lo que se está organizando ahora, que es la Escuela de Estudio de Economía Feminista, que va a tener el taller de Quart sobre la enseñanza de la economía en la educación secundaria, un taller específico sobre presupuestos con perspectiva de género en Chirivella,
Y después, el 10 y el 11 de julio, en el Colegio Rector Peset, una jornada donde van a venir pues, colegas nuestras y que han organizado los anteriores congresos de economía feminista, con la finalidad de que el próximo año que toca Congreso de Economía Feminista se organice en Valencia. En fin, yo fui a Madrid el año pasado a la jornada de economía feminista. Me da un poquito de vergüenza porque al final parecía la nueva rica diciendo no, el año que viene Escuela de Economía Feminista en Valencia, el año siguiente Congreso de Economía Feminista en Valencia, pero es que realmente en Valencia no se ha hecho nada de economía feminista y por lo tanto yo creo que era importante nutrirse de lo que se ha hecho y recoger todo ese trabajo y dado que tenemos recursos económicos, que al final es lo que manda el dinero, pues poder hacer esas actividades en condiciones y no con mucha precariedad. Bueno, y ya a modo de conclusión, acabaré recordando el compromiso de la cátedra con las administraciones públicas y las organizaciones feministas. Pero quiero destacar dos cosas que me han hecho pensar. Una primera, más específicamente vinculada y que quiero compartir con vosotras. Una primera, más específicamente vinculada con las propias actuaciones de la cátedra y una segunda, más general, relacionada con el auge y la potencia del movimiento feminista con el que también compartimos agenda, como he dicho anteriormente. Por una parte, la agenda de investigación debe, no he hablado de investigación porque no ha dado tiempo, debe estar en permanente diálogo con la agenda económica del Gobierno valenciano, por supuesto, pero sin renunciar a preservar la independencia del poder político. De lo contrario, yo pienso, y eso es algo que me preocupa, que se puede distorsionar la respuesta a los retos, sobre todo no a corto, a medio y a largo plazo, y tenemos que pensar más a largo plazo, frente a la inmediatez que requieren las actuaciones de cualquier gobierno. Por otra parte, hay que estar atentas al riesgo de instrumentalización, utilizando a las mujeres bien como un medio para alcanzar un fin, como por ejemplo se ha hecho en políticas de desarrollo, su incorporación al mercado laboral para alcanzar simplemente mayores tasas de crecimiento económico, que no debían estar, o bien como un instrumento al servicio de los fines de otros. Y ya para acabar, decir que la igualdad de género no puede ser considerada un buen negocio para la banca o para el rédito electoral. Por lo que está muy bien, ya estamos todas, incluida la Botín, pero a mí me preocupó lo que dijo. Dijo, no, es que esto mejorará el negocio. Bueno, pero ¿y nuestras vidas? ¿Mejorará el negocio de la banca a costa de nuestras vidas? Pues no nos interesa. La igualdad de género será el resultado de una larga lucha que empieza a hacer realidad el pensamiento de la economista feminista Michelle Pujol de que lo personal es político y lo político es económico. Y nada más, muchas gracias por esto. Dos preguntas. Me dicen que dos preguntas para intentar recuperar los tiempos perdidos. Sí. Ahí. Gràcies. Bona vesprada. M'ha paregut superinteressant parlar d'economia feminista després del dinar. M'ha fet molt agradable la digestió. Gràcies. Tot el que estem sentint... Perdona, si parlo en valencià m'entengueu? No, sí. Sí. Estem parlant de macroeconomia, d'economia feminista, pa que sí, pa que allà, i torne a veure que les eternes oblidades en l'economia, en la macroeconomia, tornem a ser les dones rurals. A on està l'economia i en quin moment estem perdent el nord en l'economia en el món rural? En el despoblament del món rural. Per què despoblem el món rural? Perquè les dones estem fartes de que mos retallen. Farmàcies, metges, col·lages i tot el que suposa que nosaltres tinguem un lloc agradable per a poder viure. Si el lloc on nosaltres estem no és amable per a nosaltres i els nostres fills, es quedarà despoblat. Per quant economia per al món rural?
perquè la majoria de les explotacions són soles a títol d'home, no estan al títol de les dones. O sigui que si les dones som invisibilitzades, al món rural no existim. Som mà d'obra barata, a casa i fora. A ver, yo te encuentro toda la razón. Yo nombré un poco la idea esta de que, claro, el capitalismo nos ha hecho olvidar, ¿no?, el mundo rural, y se nos olvida que es lo que nos sostiene, ¿no? O sea, los alimentos siguen viniendo de allá. Yo aquí conozco poco el mundo rural, pero en América Latina hay experiencias muy interesantes, ¿no? Como dije antes, son fundamentalmente mujeres campesinas que trabajan, que han tenido su vida en el mundo rural, y de grupos originarios o descendientes de grupos originarios. Y hay muchas experiencias, tanto en América Central, en varios países, Honduras, Salvador, países muy pobres, ¿no?, y también en zonas importantes de Brasil. Y entonces ellas, bueno, primero han hecho cooperativas o agrupaciones solo de mujeres, han conseguido que les den la titularidad de los terrenos, ¿no?, o a veces han conseguido pactos con terrenos que son públicos, o sea, que son del Estado, de usufructo durante 20 años o 30 años. Y entonces están con todos los temas de soberanía alimentaria, de recuperación de semillas, etcétera, ¿no? Pero además están con un empoderamiento en el sentido de decir, tengo voz política, ¿no? No decir ahora puedo mantenerme porque me han dado un poco de... No, en el sentido de tengo voz política y puedo tomar decisiones políticas, ¿no? Y entonces, claro, yo creo que realmente el campo funciona básicamente, al menos en zonas grandes, ¿no?, rurales, con el trabajo de las mujeres, ¿no? Y además tienen, cuando discutimos o hablo con ellas sobre economía feminista, tienen una serie de ventajas respecto a nosotras las urbanas. Por ejemplo, en las zonas rurales, esto que yo hablaba de producción, reproducción, que el capitalismo lo ha separado, ahí no. Ahí está más o menos, ¿no? Se cuidan los animales, se hace la comida, se cuidan los críos, es decir, todo está como mucho más mezclado. Pero además, sobre todo en los grupos estos, etnias originarias, eso tiene valor, para la comunidad tiene valor, porque su sentido de que la vida depende de eso es muy claro, porque lo están viviendo diariamente. Por tanto, en eso tienen una gran ventaja respecto a nosotras, ¿no? Y más cosas, o sea, si vamos mirando cómo es su forma de trabajar, la nuestra, cómo es el valor que se les da a las cosas que sostienen la vida, la nuestra. Nosotros nos hemos acostumbrado, por ejemplo, llegar a casa en invierno, apretar un botón y se nos prende la calefacción. Y no somos conscientes de lo que estamos gastando en petróleo, del daño ecológico que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Y que cualquier día las compañías estas colapsan por lo que sea y nos quedamos ahí. En el campo, si te quieres calentar, no es tan fácil, porque tienes que ir a buscar la leña, tienes que prender la estufa a leña, etcétera, ¿no? Pero, aunque las compañías colapsen, tienen mucha más facilidad de seguir subsistiendo, ¿no? Y yo creo que como ven su vida directamente relacionada con la naturaleza, no expolian como nosotras la naturaleza. O sea, nosotros no somos conscientes, por ejemplo, de todo lo que consumimos. No vemos eso. Oye, consumimos barato y yo creo que las sociedades se están apoyando. O sea, la precariedad, ¿por qué se puede mantener sin una gran revolución social? Porque hay cosas de compra muy baratas, ¿no? Baratas porque nos estamos apoyando en el expolio del trabajo de otras mujeres y otros hombres de otros países más lejanos, ¿no? Y entonces no somos conscientes de que seguimos viviendo del expolio
de otros grupos, ya sea de nuestro campo, ya sea del otro campo, ya sea de otras pobrezas, ¿no? Y cuando peleamos por el estado del bienestar, no digo que no tengamos que exigir que si aquí hay dinero hay que ponerlo, pero ¿este dinero de dónde viene? También viene del expolio de otras partes, porque las colonias se acabaron en su forma tradicional, pero ahora están todas las empresas europeas trabajando allá y trayéndose todos los beneficios para acá. Es decir, el mundo está tan unido, tan complejo, esto de la globalización, que realmente yo creo que uno de los diálogos, ya lo nombré, importantísimo, es con las mujeres del mundo rural, ¿no? Ahí hay otra mano. Sí. Hola, gràcies. I jo volia preguntar, en el moment concret en el que se troba l'estat espanyol i en el moment polític també en el qual ens trobem, quines creieu que serien les dos o primeres passos fonamentals per a girar cap a una economia de les cures que s'haurien de... Sé que és una pregunta complicada, però quines creieu que són les fonamentals per a iniciar aquest camí cap a una economia de cures? Gràcies. Bueno, yo creo que más que también reformar el tema de los permisos, pero claro, eso afecta solamente a hijas e hijos, tenemos la mayor parte del problema en los mayores y las mayores, y las personas que necesitan cuidados especiales, está en fomentar los servicios. Por lo tanto, y eso es una cuestión presupuestaria, es poner más dinero ahí y sacarlo de otro sitio. Es decir, que ese sería un primer paso, y después, bueno, pues mejorar sustancialmente las condiciones laborales, sobre todo de mujeres y hombres jóvenes, porque realmente yo como persona ya cercana a la jubilación me doy cuenta de que estamos frustrando muchísimas vidas laborales de las personas jóvenes, en particular mujeres, la mejor generación con preparación de la historia y que están teniendo unos trabajos, yo lo veo en nuestro alumnado del máster, que son mayoritariamente mujeres. Es que están haciendo un máster en Género y Políticas de Igualdad y están a la vez trabajando en la hostelería, en unos horarios y a unos salarios realmente impresionantes. Y realmente un valor que tiene importante el máster es que los trabajos fin de máster están realizándose sobre sus propias experiencias, las experiencias que sus cuerpos están soportando. Espera, vale. Sí, Cristina también quería... Solo muy cortito. A ver, yo te puedo dar una opinión genérica porque no estoy en ninguna institución, ningún partido político que tenga que elaborar, ¿no?, políticas públicas. Yo creo que tenemos que pensar políticas a muy corto plazo a resolver problemas. O sea, si hay mujeres que tienen hambre, oye, hay que resolverlo. O sea, esto no tengo ninguna duda de que hay que hacerlo y rápido. Políticas más a medio plazo, más a largo plazo, yo creo que en general tienen un papel importante, porque a veces la política no nos va a cambiar la vida, nos puede ayudar, ¿no?, a estar un poco mejor. Pero yo creo que el papel importante es generar debate alrededor de algunas políticas importantes para ir cambiando la conciencia. Eso es un cambio a medio o largo plazo que nos va a dirigir hacia cambios importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen las compañeras estas de la PINA, que es lo de las protecciones. Bueno, pues yo pienso que a lo mejor esto de que los señores cuando nace la criatura tengan que pedir el permiso paternal en la empresa obligatorio, bueno, oye, ahora cuando nace la criatura no son solo las mujeres, también los hombres. Esto puede ir cambiando, aunque un día hablando con mujeres noruegas, que ellos ya lo tienen de hace tiempo, una de ellas decía, mira, es verdad, el primer año, primero me quedo yo, después se queda él, ¿no? Pero él cuida a la criatura. Pero cuando yo vuelvo del trabajo, no se ha lavado la ropa, no se ha limpiado la casa, no se ha hecho la comida y yo tengo que ponerme a ello. Dice, para eso prefiero casi quedarme en casa, ¿no? O sea, que cuando haces una política muchas veces no sabemos algún efecto, ¿no?, lateral que va a tener y que, bueno, sobre la marcha hay que ir viendo cómo se arregla eso. Pero
por ejemplo, cuando en los años 80 las mujeres italianas plantearon la ley de los tiempos, que fue cómo gestionamos los tiempos de la ciudad, etc., fue un debate durante un año que fueron capaces de llevarla a todos los movimientos feministas o de mujeres de todo el país. Nunca llegó a ser ley, nunca. Sin embargo, pusieron el tema sobre la mesa y hasta el día de hoy estamos discutiendo enormemente el tema fundamental de los tiempos de las mujeres, ¿no? Entonces, claro, esto yo creo que hay leyes que a lo mejor salen de una manera, no otra, pero intentemos llevar el debate a partir de ahí, porque en el fondo lo que tenemos que ir haciendo es cambiando las conciencias para que se vean cuáles son los problemas de fondo, ¿no? Bueno. Para acabar, me gustaría añadir que es importante una cosa que ha dicho María Luisa y que es una excelente señal: la incomodidad del sistema económico. Es muy importante que esté incómodo el sistema económico porque se basaba su comodidad en depredar el trabajo de las mujeres, el tiempo de las mujeres, y no vamos a consentir que eso vuelva a pasar. Gracias. Bueno, muy bien.